Continuamos en el mostrador y vamos a hacer una pequeña pausa para esta sección que ya es nuestra tercera semana con esta sección. No necesita mucha presentación y hablo de educar en positivo. ¿Quién es la responsable de esta sección? Pues la propuesta como mejor docente para este año 2019 y también pues maestra y graduada en psicología. Hablo de Llurena Ramos. Muy buenas tardes, Llurena. Muy buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por abrirnos esta sección el viernes del mostrador, Educar en Positivo. Gracias a ustedes por invitarme, que sabes que yo estoy encantada. Bueno, hoy más o menos de lo que vamos a hablar es de comunicación, que en radio la comunicación es muy importante, pero en el aula también. Exacto. Sabes que los seres humanos vivimos nuestras experiencias, con diferentes tipos de comunicación, la interna y la externa. Entonces, pues me parecería interesante ocupar esta sección hablando de ello. Bueno, vamos a hablar de la comunicación en el aula y en la vida, también cómo lo hacemos, cómo nos comunicamos generalmente y qué importancia tiene el cómo lo hacemos, y también por supuesto, ya llevaremos todo esto a hablar cómo hablamos con los menores cada día y qué consecuencias puede tener que lo hagamos de una manera o de otra. Vamos a empezar por conocer, desde tu punto de vista, Llurena, cómo nos comunicamos en el aula. Pues mira, te cuento. En cuanto a la comunicación, como te comentaba, pues tenemos una comunicación interna, ¿vale? Que en psicología cognitiva se utiliza el término de diálogo interno. Son las conversaciones que cada persona mantiene consigo mismo, ¿no? Esa vocecita que a veces te anima, que a veces te dice cosas positivas, pero en otras ocasiones los mensajes son negativos y disminuyen tu autoestima y hacen que nos comportemos de forma irracional. Realmente nos afecta mucho más lo que nos decimos sobre cualquier cosa que te pasa que realmente lo que te pasa, ¿no? Y la comunicación externa se lleva a cabo mediante el lenguaje verbal y no verbal, ¿vale? El verbal pues son las palabras que utilizamos para el mensaje que queremos decir, y el lenguaje no verbal pues es el responsable de cómo lo decimos, los gestos, las posturas, el tono, el volumen de la voz. Entonces tanto la comunicación interna como la externa es muy importante. Respecto al verbal y no verbal, no sé si le das un peso a cada uno, ¿cuál es más importante? Mira, pues realmente la importancia es de ambas. Lo que pasa es que tendrían que estar bastante en coherencia, ¿no? Porque claro, en coherencia, porque a veces decimos unas palabras pero acompañadas de unos gestos que no son acordes. Entonces, hablándole a los niños, pues muchas veces lo desorientamos, ¿no? Porque realmente no saben qué es lo que queremos decirles. Claro, no hacen caso solo a las palabras. Bueno, vamos entonces a concretar, y para el profesor hablábamos de diálogo interno. ¿Qué importancia tiene? Pues mira, para un profesor que entra en el aula con un diálogo interno negativo, por ejemplo, qué mala gana de entrar en esta clase, se portan fatal, no trabajan, tampoco respetan nada, ¿no? Este profesor evidentemente entrará nervioso, serio, con un volumen de voz alta, va a haber preparado ya, digamos, a la guerra, ¿no? Y estará a la defensiva de cualquier cosa que le surja en el aula. Sin embargo, si el diálogo interior es positivo, muchas veces no lo tenemos que, no lo tenemos que hacer nosotros a ciencia cierta, ¿no? Queriendo. Si su diálogo es positivo, tendrá mejores resultados. Por ejemplo, me encanta esta clase, seguro que les encantan las actividades que he preparado para hoy. Vamos a conseguir un ambiente agradable, en la clase anterior trabajaron genial. De esta manera, pues estamos predispuestos a utilizar un lenguaje apropiado con el alumno, lo motivaremos y podremos entrar en el aula con una sonrisa, con un volumen adecuado, y transmitiremos un poco de amabilidad y seguridad, para que vea, a eso es lo que me refiero yo, a la importancia del diálogo interno al entrar en el aula. Y este diálogo interno positivo lo debemos mantener, aunque lo intentemos un día y la experiencia no sea todo lo positiva que esperábamos. Exacto, pero date cuenta que nuestro trabajo es diario, tú lo sabes bien, ¿no? Que tengo entendido que también eres... También estuve por ahí, sí. Exacto, entonces tú sabes que es diario. Entonces, pues lo que hablábamos el otro día de la profecía autocumplida y de intentar ver desde otro enfoque, pues es muy importante para
también para la salud mental de uno, ¿no? Claro. Porque si todos los días de nuestro trabajo vamos con un diálogo interior negativo, bueno, pues nos vamos agotados, nos empieza a doler lo que es el estómago, la cabeza, solemos tener cosas psicosomáticas precisamente por el diálogo. Aunque no sea real, bueno, pues tú intenta entrar con esa actitud y verás que todo cambiará en torno a ello. Sí, al menos una parte negativa nos la quitamos y la otra pues la intentaremos resolver mejor. Bueno, ese es el diálogo interno y vamos entonces a la comunicación exterior. ¿Qué podemos decir o qué consejo podemos dar en este aspecto? Pues mira, es muy importante lo que decimos, como comentábamos, pero es determinante cómo lo decimos. Si entramos en clase, por ejemplo, utilizando el grito para decir, ¡bajen la voz! ¡Silencio! ¿No? Por ejemplo, ¿no? Claro. Estaremos transmitiendo un lenguaje contradictorio. Estoy pidiendo que hablen bajito, pero yo a la vez estoy gritando. Claro. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que les decimos. Claro. Entonces es fundamental recordar que si no quieres que te griten, pues utiliza un volumen adecuado, y si quieres que te escuchen, escúchale a ellos activamente, aunque muchas veces para ti no tenga importancia lo que te cuentan, pero para ellos sí que la tiene. Bueno, pues nos quedamos con estas dos partes del diálogo interno y externo, y vamos un momentito a publicidad, Llurena, si te parece, y enseguida vemos con los últimos consejos de qué podemos hacer sabiendo esto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahora seguimos. Hasta ahora. Están ustedes en El Mostrador, de Ezequiel López, en Faikán, red de emisoras. Continuamos con nuestra sección Educar en Positivo. Tenemos a Llurena Ramos a través del teléfono. Hablábamos de lo importante que era el diálogo interno del profesor, en la comunicación exterior con los alumnos. Entonces ahora, ¿qué se puede hacer con la comunicación con los menores directamente, Llurena? Pues mira, Ezequiel, si me permites, pues quisiera que abriéramos un poquito la mente y nos cuestionáramos si estamos comunicándonos correctamente con los niños. ¿Seríamos capaces de ver el mundo como lo ven ellos y ponernos en su piel? Esa sería la pregunta. Claro. Muchísimas veces hablamos a los niños de una forma que jamás le hablaríamos hacia un adulto. Por ejemplo, en la puerta del colegio muchas veces se escucha, oye, ven aquí, pero ya, no te repito 2 veces las cosas. Tú dices, claro, realmente yo eso se lo diría a otro adulto de esa manera. O por ejemplo, no le hagas caso si llora, que luego se malacostumbran. Nosotros, si estamos tristes y se nos escapa una lagrimilla, lo más que queremos es que, bueno, que un hombro de alguien pues no nos escuche, claro, no nos vamos a mal acostumbrarnos, necesitamos ese apoyo. O por ejemplo, no nos vamos hasta que te lo termines. A ver, ¿quién no se ha pedido en un restaurante un plato que parece suculento, la foto es preciosa y luego a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te ponen, o ya está lleno, o no te apetece más? Pero no, hasta que no te lo termines no nos vamos. O no sé, ¿vas a llorar ahora? ¿Y vas a llorar ahora? Vas, que eso es. O por ejemplo, una torta a tiempo es un buen remedio. Entonces, esa es la cuestión. Cuando hablemos con los niños, plantearnos y decir, a ver, yo comprendo que muchas veces tenemos nervios, se nos va de las manos, ¿no? Hay que trabajarse también uno mucho la paciencia y la tranquilidad, pero hay que tener en cuenta que los niños son muy frágiles y están aprendiendo. Entonces, pues, siempre que vayamos a comunicarnos con ellos, decir, esto se lo diría yo a un adulto así, probablemente si pensáramos esto, se lo diríamos pero de otra manera. Claro. Y además, yo pensaba, ponernos en lugar de unos menores nos es muy difícil, a pesar de que todos hemos sido menores, pero claro, se nos olvidó. Bueno, pues antes de despedirnos, una propuesta para, como estamos acostumbradas, para profesores y adultos en este aspecto. Pues mira, Ezequiel, yo propongo esta semana que al entrar en clase o en cualquier sitio, intentar eso, mantener, hacerlo aposta, ¿no? Mantener un diálogo positivo con nosotros mismos y comprobar si es verdad que comenzamos nuestro día de mejor manera. Vale. Y me gustaría que reflexionáramos sobre la forma en la que le hablamos a los niños y que cada vez que vayamos a dirigirnos a ellos, pues nos pongamos en sus zapatos y pensemos si nos gustaría que nos hablaran nosotros así. Date cuenta que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, así que lo ideal sería hacerlo bien.
Ajá, es verdad. Pero bueno, como los padres no saben ser padres hasta que lo son, ya que lo son, pues que vayan aprendiendo con esta sección, por ejemplo, y se van informando y todos vamos mejorando si ponemos en práctica estos pequeños trucos, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, todos aprendemos. Yo cada día aprendo y aprendo y aprendo. Pero sí es verdad que por lo menos que cambie un poquito el chip, ¿no? Y a la hora de relacionarnos con ellos, que son personitas que están aprendiendo. Pues cuando vaya subiendo las escaleras y vaya a visitar a algún familiar con niños pequeños, voy a intentar tener ese diálogo positivo también, Llurena. Genial, Ezequiel, ese es el objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta sección, Llurena Ramos, por educar en positivo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.